Que Dios les bendiga. Hoy vamos a traer una enseñanza acerca de la oración. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 hay un mandamiento de parte de Dios a nuestra vida en el cual con 3 palabritas solamente, pero Dios nos dice orad sin cesar. Es decir, es un mandamiento, es una orden de parte de Dios que oremos, que hablemos con Él, que busquemos su rostro en oración. La oración es un acto importantísimo en la vida de todo cristiano. Es más, la oración, del estudio de la palabra, del ayuno, de buscar el rostro de Dios, de esto depende la vida espiritual del cristiano, de que la salvación en Cristo permanezca en él. Por lo cual, entonces, ya que decimos, ¿verdad?, que la oración es un acto importantísimo y vital en los cristianos, debe hacerse correctamente. ¿Y qué mejor que la Biblia, que la palabra de Dios, para enseñarnos, ¿verdad?, y darnos el modelo perfecto en cuanto a la oración? La Biblia es la mejor fuente confiable donde el cristiano puede sacar, ¿sí?, sus dudas y puede informarse y puede adoctrinarse, puede aprender, puede enseñar puede aprender acerca de Dios y de su voluntad. Y en cuanto a la oración, a este tema, ¿verdad?, los discípulos de Jesucristo entendieron esto, de cuán importante es la oración. Por eso en una ocasión, nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Entonces fue así que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos dio un modelo de la oración, a la cual también agregó un elemento muy importante que en el Antiguo Testamento no existía. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de oraciones elevadas a Dios y que Dios contestó de una manera maravillosa, sorprendente, milagrosa, sobrehumana. Pero había un elemento muy especial, muy característico en este tiempo de la gracia, que no estaba antes, y que es que se pida en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento se invocaba a Dios, se oraba a Dios, pero nunca se pedía en el nombre de Jesús. Pero este elemento, esto importante, Jesús ahora, ¿verdad?, lo introduce en la práctica de la oración, pedir en su nombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, leemos que Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que esto es importante, ¿verdad?, tener en claro y entender y comprender. Porque, hermanos, es importante orar conforme a la palabra de Dios, a lo que estableció Jesús, para que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean contestadas. Por eso, si nosotros vemos en esa parte, Jesús dijo, ¿verdad?, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Si no pedimos en su nombre, Él no lo va a hacer. Entonces es importante conocer y saber estas cosas. En este video, ¿verdad?, tomaremos los siguientes puntos en cuanto a lo que Jesús enseñó. Él enseñó varias cosas, pero solamente vamos a tomar 2 puntos importantes en cuanto a esto que Jesús enseñó acerca de la oración, para que la oración sea contestada, sea oída por Dios, recibida por Dios y contestada por Dios. ¿Sí? En todo hay un orden, hay una forma en la cual Dios estableció, y no podemos salirnos de eso o mucho menos ir en contra de lo que Dios estableció, porque eso es seguro que no nos va a ir bien y no va a haber el resultado que nosotros esperamos. Si Dios estableció una forma de ayuno, si vamos en contra de esa forma, no esperemos que Dios nos conteste. Si Dios estableció una forma de oración,
y nosotros vamos en contra de esa forma, no esperemos que Dios nos conteste, que Dios nos ayude. Por eso, ¿verdad? Vamos a hablar en cuanto a la oración y vamos a ver dos puntos en cuanto a este tema. Punto número uno, ¿verdad? En cuanto a lo que Jesús enseñó acerca de la oración. Punto número uno, Jesús enseñó que toda oración debe ser dirigida al Padre. Jesús dijo, oraréis así, ¿verdad? Dijo, Padre nuestro. ¿Sí? Él dijo así. No dijo, vosotros oraréis así. Jesús, no. Espíritu Santo, tampoco. Jesús dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro. Que Dios nos ayude. Así que con esto nos quiso decir el Señor que si verdaderamente para orar hay que saber y aprender a orar. Jesús no dijo, oren como sientan. Él dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, toda oración debe ser dirigida a Dios el Padre. A veces nosotros, ¿verdad? O muchos pentecostales por fervor, por entusiasmo, o por apurado, o otros por vanagloriarse o por mostrarse, con todo respeto y perdón si se sienten alguno confrontado, pero esto no lo digo de una forma agresiva, sino una forma de exhortación, ¿verdad? Pero a veces tristemente uno escucha que muchos pentecostales, no todos, muchos hacen una verdadera ensalada en la oración, un completo desorden, y esperan que Dios les escuche y Dios les conteste. Una palabra nos dice así, la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y la oración debe hacerse así también, decentemente y con orden. La oración no escapa a esta regla que puso la palabra de Dios. Uno escucha a veces, algunos oran y dicen, oh, yo he escuchado, yo he visto. Hermanos que dicen, oh, ahora Espíritu Santo, límpianos con tu sangre. ¿Perdón? ¿Qué es esto? El Espíritu Santo no fue el que derramó su sangre, sino el Hijo. Otros oran y de repente dicen, y están orando, ¿verdad? Y ahora, Señor, y ahora, Padre, Padre, Padre Santo, te pido, límpiame con tu sangre. No, el Hijo es el que limpia con su sangre, no el Padre. Y hacemos todo un desorden en la oración, por dejarnos a veces llevarnos por fervor, por dejarnos a veces llevarnos por emociones que nosotros muchas veces equivocadamente, algunas veces, no siempre, pero muchas veces equivocadamente nos dejamos llevar de una emoción que pensamos que es presencia de Dios, que es un toque divino, y sin embargo entramos en un desorden en nuestras oraciones y cualquiera que nos escucha nos dirían, ¿qué estás diciendo? ¿Qué desordenado que es en la oración? Y eso, hermanos, no agrada a Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Y la oración no escapa a esta regla de la palabra de Dios. Así que el primer punto que vemos acá es que toda oración debe ser dirigida a Dios el Padre, no a Jesús y no al Espíritu Santo. Esto lo estableció Jesucristo. El punto número 2, pedir en su nombre. ¿Sí? Al Padre en su nombre. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En una parte también Jesús dijo, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. En Juan 16, versículo 23. Así que el primer punto que vimos, toda oración debe ser dirigida al Padre. Y número 2, ¿sí? En el nombre de Jesús. Hay que pedir en el nombre de Jesús.
no a Jesús en su nombre, tampoco al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Esto muchos quizás no lo van a tener en cuenta o para muchos no le va a resultar importante. Pero Jesús estableció esto como modelo de una oración de un cristiano para que suba a la presencia de Dios y tenga respuesta. Así que esto no es que lo digo yo, no es una idea mía. Jesús lo estableció en la palabra. Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Yo no puedo decir, Jesús, te pido en tu nombre. ¿Perdón? Eso no dice así. Jesús dijo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Tampoco otros dicen, oh Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús. Eso también no es así. Porque el Espíritu Santo no es el Padre. Y Jesús dijo, lo que pidierais al Padre, en mi nombre os lo dará. Entonces, hermanos, tiene que haber un orden en la oración. Tiene que haber una forma, está en la palabra. Y nosotros tenemos que ajustarnos a la forma que nos da la Biblia. En Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. No solo el hecho de pedir para deleites está mal, sino también pedir en una forma contraria a la palabra de Dios también está mal. ¿Me entienden? Porque el texto dice, pedís y no recibís, es porque pedir mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, no solamente para gastar en vuestros deleites, pedir algo así está mal. No solamente eso, sino que también está mal cuando uno pide de una forma distinta a lo que la palabra de Dios ha establecido. El pedir bien es fundamental para recibir lo que pedimos. Y una forma de estar seguro que estamos pidiendo bien es pedir conforme a la palabra, es orar conforme a la palabra, es hacerlo como Jesús lo estableció y Él es la máxima autoridad. Nosotros sabemos que Dios es trino, ¿verdad? Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchos, sin darse cuenta, lo hacen cuatro. Al Dios trino lo hacen cuatro. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver. Primero veamos esto, ¿sí? Al terminar una oración de la siguiente manera, no es terminarla conforme a la palabra. Cuando nosotros estamos orando y al final de la oración decimos, al final de todo, ¿verdad? Decimos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, eso ya está mal. Porque Jesús mandó pedir en su nombre, no en el nombre de la Trinidad. ¿Sí? Él no dijo, ustedes, todo lo que pidieres al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dijo así. Así que primeramente, cuando nosotros terminamos una oración, y verdad, para ya hacer el cierre, y para que sea efectiva todo lo que hemos pedido en esa oración, llega al trono de Dios y Dios conteste, y nosotros le decimos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya está mal. Porque Jesús no mandó eso. Jesús dijo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ese es el primer punto. Y el punto 4, fijémonos que al terminar una oración diciendo, Padre, te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos al Dios Trino, lo hacemos 4. ¿Por qué? Porque al decir, Padre, te lo pido en el nombre del Padre, está haciendo 2 padres. Fíjense atentamente. Esto, la gramática mal empleada, mal usada en nuestras oraciones. Está afirmando así, una cosa es como decir, supongamos que digamos, Padre, te lo pido en tu nombre, por ejemplo, ¿verdad? Pero aún así está mal, porque yo no tengo que pedir al Padre en su nombre
o al Padre en el nombre del Padre. Yo tengo que pedir Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué está mal terminar una oración pidiendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Primero, porque Jesús no lo ordenó así, no lo estableció así. No es la forma de oración enseñada en la Biblia, en la palabra de Dios. Primero es eso. Así que está mal cuando hacemos así. Y segundo, no podemos pedir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque hacemos del Dios Trino, lo hacemos cuatro. Es decir, Padre, te lo pido en el nombre del Padre, como que señala a otro Padre. ¿Me entienden el sentido de la palabra? Así que está mal. ¿Por qué no debemos pedir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque no tiene base bíblica, porque no es conforme al modelo que Cristo estableció. Entonces, si nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas, y yo lo digo por experiencia, porque uno va aprendiendo también a orar. A orar se aprende también. La Biblia nos da modelos, nos da enseñanza, nos da ejemplo de la oración. Muchos me dirán, pero a mí me funcionó orar desordenado. Yo oré muchas veces desordenado y me dirán, hermano Marcelo, yo oré así y Dios me contestó igual. Bueno, eso es por la misericordia de Dios. Yo en esto doy un ejemplo, ¿verdad? Que a veces cuando tenemos un niño pequeño, el niño pequeño quizás nos quiere pedir una cosa y nos dice, y habla mal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos qué es lo que quiere. Entonces se lo damos igual porque todavía no sabe hablar. Todavía no sabe cómo se llama cada cosa. Entonces, pero entendemos qué es lo que nos pide y se lo damos. Pero cuando ese niño va creciendo, no, ya no puedo, si él me balbucea y no. ¿Cómo hacemos los papás? Le decimos, no, hijo, no. Eso se llama tal cosa y me lo pedís así, ¿verdad? Entonces puede ser que Dios en nuestras oraciones desordenadas nos haya contestado en su misericordia. Pero llega el momento en que Dios nos va a decir, no te lo doy hasta que me lo pidas bien, porque ahora ya sos grande y tenés que hablar como grande, tenés que ordenarte. No podés vivir toda la vida balbuceando y hablando mal, pidiendo mal, y las cosas como no debía pedirse o como no debe hablarse. Así que aprendamos a orar conforme al modelo que Jesús nos estableció en su palabra. Primero, dirigida al Padre, no a Jesús, no al Espíritu Santo. Y segundo, se pide al Padre en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús no dijo eso. ¿Y por qué pedimos en el nombre de Jesús y no los otros nombres? ¿Por qué? ¿Por qué pedimos en el nombre de Jesús y no del Padre ni del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque fue Jesús el que pagó en la cruz con su muerte, con su sangre. Él pagó el precio, compró todas las bendiciones para nosotros. El Padre no murió en la cruz. El Espíritu Santo no murió en la cruz. Ellos no derramaron su sangre, la derramó Jesús. Y cuando Jesús derramó su sangre, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió con su muerte, con su sangre, compró toda bendición para nosotros. Por eso pedimos al Padre en el nombre de Jesús, el que compró, el que pagó todas las bendiciones para nosotros. Aprendamos a orar y vamos a tener más respuestas. Lo digo por experiencia, porque también uno va aprendiendo en el camino del Señor. Y pidamos cosas que valgan la pena. Una de las cosas más, para mí, una de las peticiones que me ayudaron mucho a entender y a cambiar en mi vida es la siguiente y la comparto con ustedes. Que yo le empecé a pedir a Dios, Dios forma en mí el carácter y la personalidad de Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oremos por cosas como esas que son el verdadero y gran propósito por el cual Dios nos salvó y nos ha traído a su camino. Espero que esta enseñanza breve les sea de bendición.
espero haber sido claro, y si no, cualquier cosa podemos preguntar y hacer otras preguntas. Vamos a preparar más videos con la ayuda del Señor. Hay muchos temas que podemos ver. Hay unos videos que estamos preparando, por ejemplo, Jesús, ¿es hijo de Dios o no es hijo de Dios? ¿Es Jesús el eterno Hijo de Dios o no lo es? ¿El hombre es trino o tripartito? ¿Cómo explicamos eso? ¿El hombre es trino o no es trino? Hay muchas cosas para estudiar, para aprender. Digan si quieren algún temas especiales como estos o otro, y vamos a preparar videos con la ayuda del Señor así, videos de enseñanza, de estudio bíblico. Bueno, esperamos que les sea de bendición y oren siempre por nosotros para que podamos continuar con este trabajito, con este servicio al Señor de compartir su palabra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios les bendiga.